Evangelio de hoy, martes, 4 de marzo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, versículo 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en este Evangelio de hoy, Pedro se acerca a Jesús con una preocupación que podría ser también la nuestra. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Su pregunta, aunque no está formulada directamente, lleva implícita una inquietud: Señor, ¿vale la pena todo esto? Esta inquietud es humana y comprensible. Pues cuando nos sacrificamos por algo, esperamos una recompensa. Jesús responde: nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio quedará sin recibir el 100 por 1 en este mundo, junto con persecuciones, y en el mundo futuro, la vida eterna. Aquí, Cristo nos muestra que seguirlo implica renuncias, pero también enormes bendiciones. Jesús nos llama a dejarlo todo por Él. Pero, ¿qué significa realmente esta renuncia? No se trata necesariamente de abandonar nuestra familia o nuestras posesiones materiales, sino de darles el lugar correcto en nuestra vida. El peligro no está en tener bienes, sino en estar apegados a ellos, en hacer de ellos nuestro Dios. Cuando somos capaces de poner a Dios en el centro de nuestra existencia, todo lo demás ocupa su lugar adecuado. La fe nos invita a vivir con corazón desprendido, confiando en que Dios proveerá para nuestras necesidades. ¿Cuántos santos han vivido esta verdad? San Francisco de Asís, por ejemplo, abandonó su vida de riquezas para seguir a Cristo en la pobreza. La promesa de Jesús es clara: nadie que renuncie a algo por él quedará sin recompensa. Pero, ¿qué significa recibir el 100 por 1? En muchas ocasiones, vemos cómo quienes han dejado todo por Cristo encuentran una familia en la comunidad de la Iglesia. Los misioneros, los sacerdotes, las religiosas y tantos laicos comprometidos que han optado por seguir a Cristo encuentran una riqueza espiritual incomparable. La verdadera recompensa no es material, sino la paz, el amor y la alegría que se experimentan en una vida vivida según el Evangelio. Sin embargo, Jesús no promete un camino fácil. Junto con la recompensa, también menciona las persecuciones. Seguir a Cristo implica contradecir muchas veces la lógica del mundo. En una sociedad que exalta el poder, el dinero y el placer, quienes viven según el Evangelio son vistos con extrañeza, e incluso con hostilidad. Pero esta persecución, lejos de ser un obstáculo, es una señal de que estamos en el camino correcto. Como dijo Jesús: si el mundo los odia, sepan que a mí me odió primero. Cada dificultad que encontramos por seguir a Cristo nos acerca más a Él y nos permite compartir su cruz. Esta frase de Jesús nos recuerda que el reino de Dios no funciona según la lógica humana. En la sociedad, a menudo medimos el éxito por la posición, la riqueza o la fama. Pero en el reino de Dios, los verdaderamente grandes son los humildes, los pequeños, los que sirven. Los santos han entendido esta realidad. Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo, dedicó su vida a los más pobres entre los pobres. En el mundo,
Podría haber sido vista como insignificante, pero en los ojos de Dios, ella es grande. Seguir a Cristo no significa necesariamente venderlo todo y vivir en la miseria. Pero sí implica vivir con un corazón desprendido, poniendo a Dios por encima de todo. Cada día, tenemos oportunidades de renunciar a algo por amor a Dios y a los demás. Compartir con un necesitado, perdonar una ofensa, dedicar tiempo a la oración. La renuncia que Jesús nos invita a hacer no es algo que debamos tomar a la ligera. No es un simple acto de sacrificio, sino un verdadero acto de confianza en Dios. Al dejar nuestras seguridades terrenales, estamos confiando en que Él, que nos conoce y nos ama profundamente, proveerá lo que necesitamos. Este acto de fe puede ser aterrador. Sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones donde parece que no hay un regreso seguro. Dejar nuestras comodidades, nuestros planes y nuestros deseos más profundos no es fácil. Pero, cuando lo hacemos por amor a Dios, estamos entregando nuestro corazón, nuestras esperanzas y nuestros sueños. Y dejando que Él los transforme y los haga más grandes de lo que jamás imaginamos. La renuncia y el desprendimiento que nos pide Jesús se reflejan claramente en la parábola del sembrador. Jesús siembra la semilla de su palabra en nuestros corazones. Y esta semilla tiene el potencial de dar frutos abundantes. Sin embargo, para que esa semilla crezca, debemos despojarnos de las piedras y espinas de nuestro egoísmo y apego a lo material. Así como la tierra necesita ser cultivada y preparada, nuestros corazones deben ser transformados para acoger la gracia de Dios. En el reino de Dios, la recompensa es generosa y multiplicada. Jesús promete que quien deje todo por Él recibirá mucho más. No solo en el futuro, sino también en esta vida. La semilla de la fe que plantamos hoy puede dar frutos que beneficien no solo a nosotros, sino a toda la comunidad, transformando nuestras vidas en canales de su amor y generosidad. A lo largo de la historia, muchos cristianos han entendido que la verdadera grandeza no radica en los logros mundanos, sino en la humildad y el servicio a los demás. En este sentido, los seguidores de Cristo son llamados a adoptar una postura de servicio. En un mundo que promueve la competencia y la acumulación de poder, Jesús nos recuerda que los verdaderos líderes son los que sirven. San Juan Bautista es un ejemplo claro de esta humildad. A pesar de ser una figura importante, él reconoció que no era digno de desatar las sandalias de Jesús. Y siempre señalaba a Cristo como el verdadero Cordero de Dios. Él nos enseña que la grandeza de corazón proviene de reconocer que somos instrumentos de Dios y no dueños de nuestra propia gloria. El sufrimiento es un tema central en la enseñanza de Jesús. A pesar de que muchos buscan una vida libre de dificultades, Jesús nos llama a vivir el sufrimiento con esperanza. El dolor y las tribulaciones son parte del camino cristiano, pero no son el fin. En medio de las dificultades, podemos encontrar la fuerza y el consuelo en la presencia de Dios. La cruz de Cristo, que parece en principio un símbolo de derrota, es en realidad un símbolo de victoria y esperanza. Cada vez que enfrentamos el sufrimiento con fe y confianza, estamos tomando parte en el sufrimiento de Cristo, lo que nos purifica y nos acerca más a Él. Esta unión con Cristo en el sufrimiento también es una fuente de consuelo, pues sabemos que Él camina con nosotros y nos da la gracia necesaria para enfrentar cualquier adversidad. El Evangelio de hoy también nos recuerda que, aunque recibimos bendiciones y recompensas aquí en la tierra, la verdadera recompensa es la vida eterna. Este es el fin último al que todos aspiramos como cristianos. La vida eterna no es simplemente una prolongación de nuestra vida en la tierra, sino un estado de plenitud en la presencia de Dios, donde todo dolor, sufrimiento y pecado serán erradicados.
Por tanto, nuestras renuncias y sacrificios, por más difíciles que sean, tienen un propósito mayor. La vida que Dios nos ofrece en su reino es incomparable a todo lo que podamos experimentar en este mundo. La promesa de vida eterna nos da esperanza en medio de nuestras luchas y nos anima a seguir adelante, sabiendo que el sufrimiento que experimentamos aquí es temporal. En el reino de Dios, los valores del mundo son invertidos. Como Jesús nos enseña, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Esta inversión de los valores terrenales es una invitación a reconsiderar nuestras prioridades. El mundo nos enseña a medir nuestro valor según el estatus, el dinero o el poder. Pero en el reino de Dios, el valor de una persona se mide por su amor, humildad y servicio. San Francisco de Asís, al renunciar a sus riquezas y privilegios, encontró una verdadera libertad en Cristo. Lejos de ser un hombre despojado de todo, él se convirtió en un hombre lleno de la riqueza espiritual que solo Dios puede dar. De igual manera, cuando nos desprendemos de nuestros apegos terrenales y ponemos a Dios en el centro, encontramos una vida más abundante y plena. Cuando decidimos seguir a Cristo, a menudo nos encontramos en medio de la comunidad cristiana, que se convierte en nuestra familia espiritual. Al igual que los primeros discípulos, que dejaron todo para seguir a Jesús, nosotros también encontramos apoyo, consuelo y fortaleza en la Iglesia. Esta comunidad no solo nos ayuda a crecer en la fe, sino que nos da la oportunidad de servir a los demás, mostrando el amor de Cristo a aquellos que lo necesitan. El amor fraterno y la solidaridad en la comunidad cristiana son una de las bendiciones que recibimos por seguir a Cristo. Cuando nos encontramos con otros que comparten nuestra fe y compromiso, nos sentimos fortalecidos y renovados. En los momentos de dificultad, la comunidad es un lugar donde podemos apoyarnos mutuamente y encontrar la gracia de Dios para seguir adelante. El Evangelio de hoy también nos llama a vivir con generosidad. Seguir a Cristo implica dar de nosotros mismos, no solo en términos materiales, sino también en tiempo, amor y energía. Vivir generosamente no se trata de dar lo que nos sobra, sino de dar lo que verdaderamente tenemos, incluso cuando eso implique sacrificio. San Agustín nos recuerda que el que da con generosidad da lo mejor de sí mismo. Cuando ofrecemos nuestro tiempo y recursos a los demás, no solo ayudamos a los necesitados, sino que nos acercamos más a Dios, quien se manifiesta en cada hermano y hermana que encontramos en nuestro camino. Nos llama a seguirlo con todo el corazón, sin reservas, siguiendo su ejemplo de amor, servicio y entrega. Podemos encontrar una vida llena de significado, propósito y paz. Que este Evangelio nos inspire a ser generosos y a vivir con un corazón lleno de fe y confianza en que Dios proveerá para todo lo que necesitamos. Al igual que los primeros discípulos, podemos experimentar las bendiciones de seguir a Cristo, no solo en esta vida, sino en la vida eterna que Él nos promete. Que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para vivir esta llamada con generosidad y amor. La fe, aunque esencial en nuestra vida cristiana, no puede vivir aislada. Es necesario que esta fe se traduzca en obras concretas. Jesús nunca enseñó una fe que solo se queda en palabras o en pensamientos. Al contrario, Él nos invita a vivir esa fe a través de acciones que reflejen el amor, la justicia y la misericordia. Cuando Pedro pregunta qué recibirán aquellos que han dejado todo para seguir a Cristo, Jesús responde con una promesa. Pero también subraya la necesidad de vivir activamente en el mundo como sus seguidores. Las obras de caridad, la atención al prójimo, el esfuerzo por vivir según el Evangelio, son las señales visibles de que nuestra fe es viva y activa. Como dijo San Santiago, la fe sin obras está muerta, Santiago 2, versículo 26.
Por lo tanto, seguir a Cristo no solo es una cuestión de renunciar a bienes materiales, sino de transformar toda nuestra vida para que cada acción, cada palabra, cada gesto, refleje el amor de Dios. Vivimos en un mundo que, en muchos aspectos, se ha apartado de los valores del Evangelio. La secularización ha hecho que las prioridades del reino de Dios, como la humildad, el servicio y la renuncia al ego, sean vistas como anticuadas o irrelevantes. En este contexto, seguir a Cristo se convierte en un acto de valentía, pues va en contra de las normas y expectativas sociales. El mensaje de Jesús, al decir que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, nos invita a vivir de manera contracultural. En un mundo donde el éxito se mide por la riqueza, la fama y el poder, el verdadero discípulo de Cristo se mide por su capacidad para servir, por su humildad y por su amor incondicional. No es fácil vivir según estos principios, cuando todo a nuestro alrededor nos impulsa hacia la competencia y la autoafirmación. Sin embargo, este desafío también es una oportunidad para dar testimonio de la fuerza transformadora del Evangelio. La promesa de la vida eterna, aunque es un consuelo, también debe ser un incentivo para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios aquí en la tierra. La esperanza cristiana no es solo una esperanza en el futuro, sino también en el presente. Sabemos que, al vivir conforme al Evangelio, experimentamos una paz y una alegría que son frutos del Espíritu Santo, que nos adelantan lo que nos espera en el cielo. Los mártires, los santos y todos aquellos que han seguido a Cristo hasta el final, a pesar de las dificultades, nos dan testimonio de que esta esperanza es real. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, nos recordó que en el cielo se nos dará una recompensa tan grande, que no se puede comparar con todo lo que hemos sufrido en la vida. La vida cristiana no es fácil, pero siempre está acompañada de la certeza de que todo lo que hacemos por amor a Dios tiene un valor eterno. Cuando Jesús habla de renunciar a la riqueza y los bienes materiales, nos llama a vivir una pobreza radical que no es necesariamente una pobreza material, sino espiritual. La pobreza a la que nos llama Jesús es una pobreza interior. Una actitud de desprendimiento de todo aquello que puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Vivir con esta pobreza es, en muchas ocasiones, un testimonio poderoso para el mundo, que asocia la verdadera felicidad con el consumo y la acumulación. Vivir con pobreza espiritual no significa que no debamos trabajar o proveer para nuestras necesidades, sino que debemos hacerlo de una manera que no nos esclavice. San Juan de la Cruz, en su sabiduría mística, nos enseñó que el amor a Dios es lo único que satisface plenamente el corazón humano. Cuando entendemos esto, nuestras riquezas, nuestros logros y nuestras posesiones materiales pierden el poder de dominar nuestras vidas. Siguiendo con la idea de vivir como testigos del reino, Jesús nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Este mandato implica que, como cristianos, debemos ser un signo visible del amor de Dios en el mundo. Ser sal significa dar sabor y preservación. Ser luz significa iluminar las tinieblas y guiar a los demás hacia la verdad. Vivir en Cristo es vivir de tal manera que nuestra vida atraiga a otros hacia Él. No por nuestras palabras, sino por nuestra forma de actuar. Por la manera en que amamos y servimos a los demás. Ser sal y luz no es algo que depende de nuestras capacidades personales, sino de nuestra apertura a la gracia de Dios. Solo cuando permitimos que Dios trabaje a través de nosotros, podemos verdaderamente ser un instrumento de su amor. La vida cristiana no se mide por el número de cosas que hacemos, sino por la disposición de nuestro corazón a dejar que Dios se manifieste en nuestra vida. El martirio es la máxima expresión de la renuncia por amor a Cristo. A lo largo de los siglos,
Millones de cristianos han dado su vida por mantener su fidelidad a Jesús. Desde los primeros mártires hasta los mártires contemporáneos que, hoy en día, continúan siendo un testimonio de la fuerza transformadora de la fe. La renuncia de estos hombres y mujeres a la vida misma no fue un acto de desesperación, sino un acto de amor absoluto por Cristo. Hoy, el martirio puede no ser algo frecuente en muchas partes del mundo, pero sigue siendo una llamada a vivir la fe con valentía, incluso en situaciones de adversidad. Todos los cristianos estamos llamados a ser mártires de alguna forma, a dar testimonio de nuestra fe en cada aspecto de nuestra vida diaria. Al hacerlo, estamos participando en el sacrificio de Cristo, quien nos muestra el camino del amor más grande, dar la vida por los demás. Finalmente, es importante recordar que, a pesar de las dificultades que implica seguir a Cristo, Él nunca nos deja solos. La promesa de Jesús de estar con nosotros hasta el fin del mundo, Mateo 28, versículo 20. Es una fuente constante de consuelo y esperanza. No estamos llamados a vivir la vida cristiana con nuestras fuerzas, sino con la fuerza que proviene de Dios. Él nos da su Espíritu Santo para que podamos ser fieles, para que podamos soportar las pruebas y para que podamos ser testigos de su amor en el mundo. El seguimiento de Cristo no es una tarea que se realice en solitario. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia, que nos ayuda y nos sostiene en nuestro camino. A través de los sacramentos, la oración, la comunidad cristiana y la reflexión sobre la palabra de Dios, somos fortalecidos para vivir la vida cristiana con alegría, con fe y con esperanza. Seguir a Cristo es una llamada a la perseverancia. Las dificultades y tentaciones no faltarán, pero la gracia de Dios está siempre a nuestro alcance. Jesús nunca prometió que el camino sería fácil, pero sí prometió que, al final, encontraremos la recompensa, la vida eterna. San Pablo nos recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta promesa debe ser nuestra fuerza en los momentos de dificultad, sabiendo que, aunque el camino sea arduo, no estamos solos. La perseverancia es, por tanto, un testimonio de nuestra confianza en la promesa de Jesús, quien ha vencido al mundo y nos llama a seguirlo. En conclusión, seguir a Cristo es un camino de renuncia, sacrificio y, al mismo tiempo, de profunda satisfacción y gozo. La promesa de Jesús es clara: quien lo sigue de todo corazón, renunciando a lo que le impide amarlo plenamente, recibirá mucho más, no solo en el futuro, sino también en esta vida. Hoy, como cristianos, somos llamados a tomar esa decisión cada día, con confianza, sabiendo que lo que dejamos por Él siempre será superado por lo que recibimos de su amor. Vale la pena seguir a Cristo, pues su amor es el mayor tesoro que podemos encontrar en esta vida. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.